Qué gusto poder saludarlos en esta jornada tan especial. Abrimos un programa especial de Ovación TV, obviamente dolidos, al menos nosotros que estamos del otro lado y que tratamos de alejarnos un poco del sentimiento del hincha por el descenso de Godoy Cruz. Pero fíjese que tenemos que decirle que terminamos un año entre el cielo y el infierno, claramente, como ha sido también para Godoy Cruz Antonio Tomba. Un año que nos invitó a soñar en el final con algo consagratorio, con Independiente campeón de la Copa Argentina, con Gimnasia campeón de la Primera B Nacional, porque Gimnasia ascendió primero, después veremos si será Estudiante de Río Cuarto o Deportivo Madryn, pero en realidad el campeón de la B Nacional es Gimnasia. Y nos faltaba la frutilla del postre, y era que Godoy Cruz se mantuviera en la máxima categoría. Mendoza no muchas veces tuvo 3 equipos en la máxima categoría. En los viejos nacionales algún recuerdo hay, pero no mucho más que eso. Por eso nos estábamos preparando para un fin de año que iba a ser indudablemente más que bueno. Eso creíamos. Pero bueno, las cosas son así y el fútbol es así. Miren, hace no mucho tiempo cuando fui a la inauguración del Estadio Feliciano Gambarte, o hasta incluso cuando antes los dirigentes de Godoy Cruz gentilmente nos invitaron a conocer las instalaciones, creo que todos coincidíamos en pensar que Godoy Cruz le había sacado al resto unos 20, 30 años. El fútbol te iguala. El fútbol en un par de partidos te puede poner al mismo nivel. Claro, en infraestructura claramente Godoy Cruz ha sacado una diferencia importante. Pero hoy en fútbol está igual que Maipú. Hoy en fútbol está a una categoría del Atlético Club San Martín. O San Martín podrá pensar, lo mismo que Huracán Las Heras, que están a una categoría de Godoy Cruz y del Deportivo Maipú. A Godoy Cruz le debemos mucho, claramente. Godoy Cruz ha sido un equipo y una institución que devolvió a Mendoza al mapa. Por ahí los menos memoriosos, los que quizás no han seguido un poco la historia, se olvidarán que Mendoza tuvo un bache enorme entre los viejos nacionales y la participación en el Nacional B. Primero del Deportivo Maipú y luego el retorno de Mendoza a la segunda categoría con Godoy Cruz. Y eso generó en el resto un efecto contagio. Cuando fue la década del 90 lo generó en la Primera B Nacional, porque cuando ascendió Godoy Cruz, San Martín dijo se puede, y ascendió San Martín, porque cuando ascendió San Martín y ya estaba Godoy Cruz, Independiente pensó lo mismo y también llegó a la Primera B Nacional. A Godoy Cruz también le debemos el retorno de Mendoza al mapa central del fútbol argentino. Godoy Cruz nos devolvió a la Primera División. Fue el que se animó a pelear campeonatos, lo había hecho San Martín, pero finalmente lo consagró. Y Mendoza volvió a estar en la máxima escena gracias a Godoy Cruz Antonio Tomba. Al Tomba le debemos mucho, nos puso en el mapa internacional y eso va generando efectos contagio. Godoy Cruz hizo un predio hermoso y el resto empezó a ver que el camino también iba por ahí, a tomarlo como ejemplo, y está bien que así sea, y lo celebramos profundamente. Hoy, encontrarnos con los predios que tienen los clubes mendocinos, con lo que han generado, es fantástico, y mucho tiene que ver Godoy Cruz, que fue, podríamos decir, el pionero en eso, al menos en esta etapa moderna, porque alguien podrá hablarme de Esteban Contastini y otros tantos importantes en el pasado, que indudablemente lo fueron, pero en esta época moderna, en estos últimos 20 años, Godoy Cruz fue el que fue incentivando al resto a copiar lo que hacía. Y lo hicieron, y muchos lo hicieron muy bien. Y hoy podemos celebrar que Independiente Rivadavia tenga un predio en muy buenas condiciones, sobre todo por esta última gestión. Celebramos que Maipú también haya tenido un crecimiento fantástico. Huracán Las Heras también se animó, tiene tribuna nueva, tiene un predio muy bonito para que entrenen sus futbolistas. Ni hablar de Gimnasia, lo que ha conseguido Gimnasia es fantástico. Entonces, a Godoy Cruz le debemos mucho y por eso también nos duele el descenso del Tomba. Lo sentiríamos igual si le hubiese tocado a cualquier otro equipo. En su momento fue a Gimnasia, cuando le tocó bajar de la B Nacional al Federal A, como también fue a San Martín. 2 ejemplos que nos sirven para tener presente en este momento, porque Gimnasia bajó y le costó, pero volvió a la B Nacional y ahora ya está en primera. San Martín, por el contrario, bajó y tristemente no ha podido retornar. Ahí anda el chacarero en el Federal A, intentando reacomodar algunas piezas para volver a ser protagonista. Por eso el descenso es duro, ¿cómo negarlo? Cuando uno ve las imágenes de los hinchas de Godoy Cruz llorando, miren lo que era el Gambarte el sábado. Se había preparado para hacer una fiesta, y eso que sabían que la historia venía complicada, ¿eh? Todos teníamos claro que las posibilidades eran pocas, pero ahí están sus hinchas. Así respondieron los hinchas de Godoy Cruz. La esperanza estaba. No ganó porque jugó un poco mejor que en los partidos anteriores, pero en líneas generales ha sido el propio Godoy Cruz futbolísticamente el que se condenó a jugar la próxima temporada en la Primera B Nacional, porque ganó muy poco en este campeonato, porque no encontró identidad, porque los dirigentes se demoraron, y acá me voy a tener un instante, en tomar decisiones. Pero claro, es muy difícil tomar decisiones cuando hay un doble comando. Alejandro Chapini y José Mansur, 2 figuras muy importantes en este Godoy Cruz que conocemos hoy, tienen 2 miradas absolutamente distintas de la institución.
Uno cree en un club con fútbol, el otro piensa en un club de fútbol. Y ahí ya empieza a dividirse el pensamiento. Uno quiso apostar por jugadores de supuesta jerarquía, otro siempre fue por el lado de las apuestas en Godoy Cruz. Algunas salieron bien, otras salieron mal. A cada cual el reconocimiento correspondiente. Miren, no se pusieron de acuerdo en la vuelta del Gambarte. Uno quería volver al Gambarte, el otro no. El otro no quería saber nada con volver al Gambarte, con reestructurar el estadio Feliciano Gambarte. Hasta en esta última semana hubo diferencias. Uno llamó a Federico Chapeta y a Hernán Amat para preguntarle si podían jugar en Malvinas y el otro no quería saber nada. Tomó una buena decisión, la de jugar en el Gambarte. Por eso también el buen comportamiento de los hinchas de Godoy Cruz. No se puede vivir con un doble comando, tendrán que definirlo. Cada cual tiene su cosa, a favor o en contra. Si yo tuviera que elegir, tengo claro a quién elegiría. Pero yo no soy parte de la masa de socios de Godoy Cruz que tiene que definir ese futuro. Decir, bueno, vamos por acá o vamos por allá. Porque parecieran ser hoy los dos dirigentes, indudablemente, más capacitados, incluso en esta derrota, para comandar lo que viene, que es la participación en la Primera B Nacional y tratar de volver lo más rápido posible. No es fácil. Si no, pregúntenle a San Martín de Tucumán, a Colón, a Olimpo, que por ahí anda penando también en el Federal. Y podríamos seguir poniendo los ejemplos de Quilmes, de Chacarita, etc. También demostró el propio Godoy Cruz en aquel descenso que se puede, ¿no? Y volvió rápido, en tan solo un año. Pero en aquel descenso estaba una figura clave, que era el Gato Oldrá. Hoy, resistido por los hinchas de Instituto, creo que el operativo retorno de Oldrá está por encima de quien comande la institución en los próximos años. Oldrá tiene que volver. Oldrá al menos tenía claro el manejo interno. A cada técnico que llegaba le ofrecía su conocimiento para que Godoy Cruz le fuera bien. Si le llaman mañana, Oldrá está dispuesto a volver, se los puedo asegurar. Porque el Gato siente que es su casa y quiere volver, sobre todo en este momento complejo. Algunos lo maltrataron, es cierto, igual que a sus colaboradores, a un tipo tan importante como Marcucci. Tan importante en la historia de Godoy Cruz como Marcucci, lo mandaron a dirigir las infantiles. Entonces, hay algunas cuestiones que Godoy Cruz tendrá que repensar, porque siempre hay que acordarse de dónde uno viene, no perder esa línea de humildad que caracterizó a Godoy Cruz durante mucho tiempo. Y algunos me parece que se encandilaron, que las luces de frente que Godoy Cruz las generó, los terminaron encandilando. Y se creyeron que quizás estaban en un mundo paralelo al resto, ¿no? La última coca en el desierto. Bueno, ya el fútbol les ha demostrado que no es así. El fútbol mendocino, de todas maneras, cierra un año muy bueno. Si me preguntan a mí, creo que el balance es muy bueno. Lo que consiguió Independiente Rivadavia es histórico, por más que algunos le quieran bajar el precio. Impresionante. Pero lo de Independiente lo quiero destacar porque además veo detrás del presidente Daniel Vila un grupo de jóvenes que se está animando a ser dirigentes. Y eso creo que es lo más importante, además del título conseguido por primera vez para el fútbol de Mendoza. Lo de Gimnasia es similar, porque es campeón y porque vuelve a estar en primera división, quizás el club que mejor nos representó junto con San Martín en los viejos torneos nacionales. Hablo en el acumulado y no en lo puntual porque podrán decirme que en aquel Nacional del 82 Independiente llegó a cuartos de final. Pero creo que entienden los más memoriosos el concepto. Hay que pensar en lo que viene y yo creo que lo que viene es empezar a generar política puerta para adentro en los clubes. Está bueno que se debata, que se discutan los modelos, que se piensen hacia dónde ir. El fútbol mendocino, los clubes mendocinos no pueden depender de un Mesías, de que aparezca, por ejemplo, en Independiente un Daniel Vila que ordena todo detrás de él y logra el título, por supuesto. Pero tiene que haber más movimiento, tiene que haber más gente participando. Lo propio pienso en Gimnasia, que tiene en Fernando Porreta, indudablemente una figura destacadísima, pero tiene que haber más. Creo que Godoy Cruz también se merece esa discusión interna que va a enriquecer al Tomba hacia lo que viene. Y a cualquiera de las instituciones, vayan a cualquier club importante del resto del país y siempre hay oposición, siempre hay alguien que va y pregunta, es necesario, es fundamental, en el fútbol, en el país, en cualquier institución. ¿Es un golpe? Sí, claro. Godoy Cruz ha dado un paso hacia atrás. Veremos qué tan firme está a partir de ahora para enfrentarse a lo que viene. Lo último, y con esto cierro, me quiero quedar con la imagen de los hinchas. Los de Independiente Rivadavia, fue emocionante, no pudimos charlarlo el lunes pasado porque la Lepra justamente celebraba en el Gargantín la obtención del título. Impresionante, una masa que acompañó a la Lepra a Córdoba, el festejo del lunes pasado, un club fantástico, una hinchada que acalló a la de Argentinos Juniors, que dijo presente una vez más y que quedará grabado en la historia. Lo que hicieron los hinchas de Godoy Cruz en este último partido sobre todo, tremendo, alentar del minuto 0 hasta el final, con la reprimenda y con el reproche que, bueno, claramente y lógicamente existe, pero retirándose en paz a sus casas después de ellos haber dado todo en la tribuna. Gestos emocionantes, los 12.000 hinchas del Lobo que viajaron a Buenos Aires. Me quiero quedar con esa imagen de sentir que el fútbol mendocino, pese a este descenso de Godoy Cruz, se está recuperando. Porque cada vez veo en la calle más camisetas de Independiente, de Gimnasia,
de Godoy Cruz, de San Martín, de Maipú, de Huracán Las Heras. Es lo nuestro, es lo que tenemos acá al alcance de la mano y es por lo que siempre vamos a luchar, por nuestro fútbol, por nuestros equipos. Me quedo con la imagen de los hinchas mendocinos que siento le están ganando por primera vez a los doble camiseta y contra eso no tengo nada, los entiendo. También es una cuestión de época, pero celebro mucho más esto último. Queridos amigos, con la alegría de saber que cerramos un año en el global muy bueno para el fútbol mendocino y la tristeza de Godoy Cruz, abrimos este Ovación TV.